cada miembro de la triunidad divina tiene una labor específica para realizar. Podríamos decir que el Padre es el administrador general. Él ve por todos los intereses del reino. El Hijo es el gran intercesor y redentor. Tuvo que morir en la cruz del Calvario, poner allí su vida para hacer posible el pago de la deuda que de otra manera usted y yo tendríamos que pagar las consecuencias, porque la deuda no la podemos pagar. El Espíritu Santo es el ejecutor que hace eficaz la tarea de la evangelización del mundo entero. Y quiero enfocar un poco en esa dirección. Casi siempre hablamos del Espíritu Santo enfatizando tal vez mucho más los dones que otras cosas que también son parte de esto. El Espíritu Santo, como decíamos la semana pasada, es el compañero fiel suyo y mío. Cuando Jesús se iba, después de haber resucitado, Él dijo: me voy, pero no os dejaré huérfanos. Volveré a vosotros. Y si me fuere, enviaré, ¿qué? Otro consolador. ¿Recuerdan? Estuvimos hablando de eso, del otro consolador. Y el Señor reafirmó el asunto cuando dijo: os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros. Y Él puso énfasis en ese hecho porque el Espíritu Santo es el compañero fiel para la obra que cada uno de nosotros tiene que realizar mientras vive y mientras vive la vida cristiana como corresponde. Por eso voy a hablar en estos minutos sobre lo que estoy llamando presencia, esencia y vigencia del Espíritu Santo en la evangelización. Repito, presencia, esencia y vigencia del Espíritu Santo en la evangelización. Hay suficiente afirmación en las Escrituras de la importancia que tiene la presencia del Espíritu Santo aquí. Estábamos citando las palabras de Jesús que están en el Evangelio de Juan. Vaya conmigo al capítulo número 16. Lo vamos a ver de nuevo y corroborar esta afirmación. San Juan, Evangelio de Juan, capítulo 16. Versículos 7 y 8 dice lo siguiente: pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, ¿qué? Os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué tarea trae? Convencer al mundo de pecado. Sin la acción, sin la participación de la obra que realiza el Espíritu Santo, la tarea de la evangelización no tendría las posibilidades que tiene. Usted y yo podemos hablar y testificar, evangelizar, tratar de convencer a alguien, pero nosotros no convencemos a nadie de la condición real pecaminosa que tiene.
No. Es el Espíritu Santo. Una persona puede haber sido un creyente por años y al tener una condición espiritual de insuficiencia, de pecado, ¿sabe qué es lo que va a ocurrir? Usted le puede decir una u otra escritura, eso yo lo sé. Es hasta que el Espíritu Santo aparece y toca la puerta. Él convencerá al mundo de pecado, dice el Señor. Eso me inspira a mí para hacer la evangelización. A mí me ha tocado hablar con gentes de toda clase. Me ha tocado hablar con personas que cuando le comienzo a decir, ¿usted ha oído el Evangelio? Sí. ¿Y qué piensa del Evangelio? Bien. ¿Y le gustaría que le hable de Jesucristo? Sí. ¿Usted sabe que es pecador? Sí. ¿Y que el Señor perdona? Sí. Y no le discuten nada. Qué fácil es. Pero a veces salen algunas personas que no son nada fáciles. Hay casos de personas que se vuelven hasta agresivas, que rechazan, que usted trata de hablarles del amor del Señor y todo, pero ellos son una muralla china allí haciendo resistencia. ¿Y le gustaría? No, por ahora no. Y no quieren. Pero cuando el Espíritu de Dios toca ese corazón, se derrite como se derrite el oro ante el fuego. Yo les he contado una experiencia que yo tuve hace unos años. Me tocó predicar en una prisión. Estaba predicando realmente una campaña, porque iba todos los días, de 8 a 12 del día. Estaba allí. Después de 3 días, me mandaron un papelito para que pidiera que ciertas personas también fueran enviadas y que tuvieran la oportunidad de escuchar la predicación. Hice las gestiones con el comandante. Originalmente él me estaba diciendo de que sí, que todos estaban saliendo, pero cuando le mostré el papelito que me habían mandado y todo, sonriéndose me dijo, ya extrañaba yo que no habían hecho algo antes. Me dice, reverendo, estos que le mandaron ese papelito son los casos perdidos que tenemos aquí en la prisión. Y yo me hice el que no entendía eso. Claro, lo suponía, lo supuse una vez que oí, pero lo tomé así, le digo yo, ¿cómo que casos perdidos? Sí, son gente que no tienen remedio. Son unos delincuentes, unos criminales que no tienen ya esperanza. Le digo yo, pero coronel, son casos perdidos para usted y para mí, pero no para el Señor, porque Dios puede tratar con ellos. Y me dijo otras cosas, pero yo insistía, sí, pero con Dios es posible. Me dijo que tenía que conseguir una orden específica, un permiso específico para poder sacarlos. Y ahorrando un poco de tiempo, pues simplemente voy a decir, sí consiguió la orden. Y me dijo, mañana van a estar. El día siguiente yo no tuve que preguntar si salieron o no salieron. Eran una especie de mastodontes así, mire, altos,
fornidos. Cuando yo vi eso, le digo al compañero mío con quien íbamos allí, le digo yo: David, ahí están los de la celda número 13. Me dice: sí, yo no los había visto antes. Ellos son, sin duda. Pero hubo un caso. Ese grupo que salió parecía como estar dirigidos por uno que fue el que se puso en el fondo del corralillo donde los sacaban a los presos. Se arrimó así contra la pared, cruzó los brazos y se quedó así. Comenzamos el culto. Cantamos. Y luego comencé a predicar. Yo sentía algo especial mientras predicaba. Pero de pronto vino como una unción específica del Espíritu. Y de pronto me escuché y me vi señalándolo y le digo: ¿y tú también tienes esperanza? Porque el Señor, y le comencé a hablar allí así. Fuerte digo en cuanto a claridad, en forma específica. Y él estaba allí. Y yo le estaba ofreciendo vida nueva, una nueva esperanza, una vida de gozo. Y lo único que lograba de él era que meneara la cabeza en forma negativa. No. Y yo seguía predicando, porque me sacaban los presos en tres tandas, porque no cabían, eran muchos presos. Cabían más de 300 por tanda, pero... Y yo seguí predicando. Y luego vino el momento de hacer la invitación. ¿Quién quiere recibir a Cristo como su Salvador personal? Y varios presos levantaron la mano, que querían recibir a Cristo. Pero de pronto me sentí impulsado a hacerlo y lo hice. Y le digo: ¿y tú qué esperas? Ven, sé hombre, sé valiente. Para esto es que se necesita el valor. La única respuesta era un movimiento negativo de la cabeza. Yo seguía invitando. Y otra vez le digo: ¿qué esperas? Vente, estoy esperando por ti. De momentito lo vi que comenzó a morderse los labios. Y claro que eso puede ser de enojo como puede ser de otra cosa, ¿no? Pero yo dije: ven. De pronto ese hombre se vino para el frente. Yo estaba allí, estábamos separados por una malla metálica fuerte, y vino hasta la propia orilla donde yo estaba. Qué tremendo fue cuando vi a ese hombre de rodillas, con las manos levantadas, llorando. Se entregó a Cristo, lo recibió como su Salvador personal. Y cuando ese hombre llegó, detrás de él se vino el resto del grupo que estaba en la celda número 13. Y todos vinieron y se entregaron a Cristo. Porque cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Si el Espíritu Santo entra en acción, los resultados tienen que ser magníficos, porque esa es tarea que el Espíritu, y solamente el Espíritu Santo, puede llegar a realizar. Qué emocionante fue aquello. Oh,
Para no dejarlos así nada más, les voy a decir, el coronel me había dicho que si sacaba ese grupo, necesitaba pedir refuerzo militar. Y le llegó un refuerzo de 40 soldados con armamento especial que se subieron en el muro. Pero no era porque estaban ahí los soldados que él, no. Era por el toque del Espíritu Santo. Cuando ellos estaban viniendo todos al frente, yo comencé a llorar y volví a ver así para el muro. Y lo tremendo para mí fue que una de las personas que estaba en el muro era el coronel y estaba llorando. Y cuando terminamos las 3 tandas de ese día, llegó un soldado, se me cuadró allí y me dice: mi coronel lo está solicitando. Y fui a ver de qué se trataba. Y me dice: ¿por qué estaban llorando los de la celda número 13? Y casi le digo: por lo mismo, por lo que usted estaba llorando. Casi que le digo eso. Porque ¿qué otra explicación tengo yo? No son mis palabras, no es mi argumento, no es mi fuerza, no es influencia humana, es obra del Espíritu Santo. Hermano mío, hay esperanza cuando nosotros hacemos la obra de Dios. Porque no es nuestra responsabilidad hacer lo que solo el Espíritu de Dios puede hacer. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado. Si usted tiene un esposo que es rebelde, háblele y deje que en algún momento el Espíritu Santo va a entrar en acción y las cosas van a cambiar. Si tiene una esposa rebelde que no quiere nada con la palabra, testifíquele, compártale y espere el momento en que el Espíritu Santo llegue y entre en acción. Tiene un hijo, una hija rebelde, que no quieren saber nada de la palabra de Dios, que quieren andar en sus propios caminos. Hábleles del Señor y espere el momento en que entre en acción el Espíritu Santo y todo cambiará. Aleluya. Oiga esta promesa. Tiene razón, esto no fue ordenado por puro gusto. Vea lo que dice en San Lucas 24, 48 y 49. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y Lucas también es el que escribe en Hechos capítulo 1 en el versículo 8, y pareciera como una continuación de esto último que acabamos de leer en San Lucas 24. Pero recibiréis, ¿qué cosa? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. No hay ningún rinconcito que quede reservado a la posibilidad de acción del Espíritu Santo de Dios, hasta lo último de la tierra. Aleluya. Hay suficiente demostración de la importancia de la presencia del Espíritu Santo. La evangelización no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Pero no solo hay suficiente afirmación
de la importancia de su presencia. Hay suficiente demostración de su esencia. Vamos a Hechos, capítulo 2. Vea conmigo esta escritura. ¿Se acuerda usted que el apóstol Pedro había negado 3 veces al Señor? Había llegado hasta a maldecir. Dijo: yo no conozco a ese hombre. Y es que no era fácil, la situación que había en ese momento allí no era fácil. Pedro optó por negar al Señor. Y cualquiera se haría la pregunta: y ese es uno de los apóstoles. Y ese es uno en quien se ha confiado el establecimiento de la iglesia. Sí, él es uno de ellos. El que negó, sí, ese que negó al Señor. Ese es uno de ellos. Pero allá él estaba actuando en su fuerza, en su capacidad. Llegó el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, versículo 2 dice que de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio. Y en el 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ahora, hay como 3,000 personas allá afuera. Algunos se están riendo, se están burlando, otros están allí interrogándose: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y otros ni saben por qué están ahí tal vez. De pronto, vea lo que nos dice el versículo número 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: en los postreros días, dice Dios, ¿qué cosa? Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y entonces se echó un sermón y 3,000 personas aceptaron a Cristo como su Salvador. ¿Cómo fue que lo consiguió Pedro? El que 3 veces había dicho: no conozco a este Señor, no sé quién es, y había negado a Jesús. ¿Qué hizo la diferencia? La diferencia la hizo el Espíritu Santo en la vida de Pedro. Él había pasado con otros 119 personas allí encerrado durante 9 días, orando, tratando de obedecer la orden del Señor de quedaos en Jerusalén hasta que seáis llenos del Espíritu Santo. Y estuvo allí y esperó allí, y en el día 10º vino la unción del Espíritu, y la presencia del Espíritu Santo hace la diferencia, porque el Espíritu, la presencia del Espíritu Santo es una demostración de eficiencia que hay en el Espíritu de Dios. Pedro habló, y lo que dijo no fue, fíjese que casi todo lo que dijo fue referencia de una profecía que otro había pronunciado con más de 700 años de anticipación al tiempo en que estaban viviendo ellos. Eso fue lo que él hizo. Esto fue o es lo que habló el profeta Joel. Eso fue lo que él citó. Pero fue lo que usó el Espíritu Santo. Y eso es lo que yo quiero que usted, hermano,
y yo entendamos claramente en esta mañana. No se trata de la habilidad, no se trata de destreza o de conocimiento nuestro. No se trata de la capacidad que nosotros tenemos. Se trata de la participación y presencia del Espíritu Santo de Dios en la vida de una persona para poder cumplir con la encomienda que el Señor nos ha dado de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Esto equivale a decir que cada uno de nosotros debe desarrollar confianza en realizar la evangelización. Hay personas que a veces vacilan a hablarle a ciertas personas. Los ven y no sé si no tienen confianza, va y me sale con cosas que yo no voy a poder. O tal vez me sale agresivo. No importa. Si usted está con la unción del Espíritu de Dios en la vida suya, dele nomás, dele nomás, dele nomás. El Señor hará la obra, porque esto es tarea del Espíritu Santo de Dios. Y quiero, hermano, que note la diferencia de énfasis que hay, que si solamente dijésemos que el Espíritu Santo es para hablar en otras lenguas, y no quiero minimizar en nada eso, pero el Espíritu Santo, a más de darnos la bendición de orar en otras lenguas, desempeña una función estratégica en el cumplimiento de la gran comisión. De la gran comisión. Llénese de valor, llénese de confianza. No le tenga miedo a ningún bravucón que vea por allí aparecer. Ni que por argumentos, que porque es muy inteligente, que tiene no sé qué cuántos títulos, no importa. Usted hable, usted cumpla con la parte suya y el Espíritu Santo va a cumplir la parte de él. Yo les he contado otras veces de la experiencia de un hombre, un abogado, que un día me abordó y me dice: quiero hablar con usted. Ajá. ¿En qué le puedo servir, doctor? Me dice: quiero contarle algo que me pasó. Y entonces me contó de que estaba comisionado a ir a una población y notificar a una persona un dictamen de un juez. Y yo tenía que hacerlo en persona. Cuando llegué a la casa, dice, el hombre no estaba. Andaba del lugar donde yo venía. Él andaba en una diligencia. Tenía que esperar 2, 3 horas tal vez. Entonces dijo: ¿y ahora qué hago aquí en este pueblito? Yo no conozco a nadie. Se salió caminando a la siguiente calle y en eso oía que cantaban y dijo: ¿quién cantará? Guiado por el oído, y por ahí es. Y sí, en una casita sencilla, humilde, había un grupo de hermanos que estaban cantando en la escuela dominical y el culto de ese día. Bueno, dice que él se asomó allí y pensó: voy a entrar aquí para... De todos modos no tengo nada que hacer. Y entró. Vio que era un grupo de gente sencilla, gente de pocos estudios y cosas, y él era un profesional, andaba vestido muy elegante y todo. Vino y se sentó en la última fila de sillas que había. Y el que estaba dirigiendo los cantos, pues lo vio entrar de saco, corbata y todo, y pensó: este es pastor. No sé por qué piensan que todos los que andan de saco son pastores, ¿eh? Pero, dice: este es pastor. Y cuando terminaron de cantar el cántico que estaban entonando, el que dirigía dijo: bueno, tenemos una visita para... no sé si es un pastor, hermano que nos visita. Y me dice: pastor, me dice el abogado, cometí la equivocación
de quererme hacer pasar por uno de los de ustedes. Porque dije yo, pobrecita esta gente, voy a pasar y les voy a decir unas cosas bonitas y buenas. Entonces él no dijo, no, yo no soy pastor, sino que dijo, hermano, si quiere pasar y darnos unas palabras. Se levantó y pasó al frente. Dice, hermano, usted me conoce. Sí, yo lo conocía a él. Un abogado bien destacado y acostumbrado a hablar en públicos de todo tipo. Pero ahora está frente a 25 hermanos sencillos que están reunidos allí. Y dice que comenzó. ¿Sabe? Me dice él. ¿Va a creer usted que no hallé qué decirle? Con una vergüenza, yo tuve que admitir y les dije, discúlpenme, yo no soy pastor, no soy hermano, pero pasaba por allí, entré y eso fue lo único que atiné a decir y fui y me senté, dice. Y en eso se levantó otro de los que estaba allí sentado, con las mangas de la camisa enrolladas. Y pasó y dice, bueno, hermano, pues vamos a la palabra del Señor. Y ha comenzado a predicar un sermón. Pero ¿qué sermón, pastor? Me dice. ¿Por qué me pasó eso? Y entonces yo comencé a explicarle y yo le dije, mire, esto no es una tarea de gente porque son inteligentes o por el conocimiento que tienen o por habilidades. Esto es el Espíritu Santo de Dios. Esto es el Espíritu Santo de Dios. Y dice la palabra del Señor, mirad pues, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos nobles, no sois muchos fuertes, no sois muchos poderosos, pero lo vil del mundo ha escogido Dios, aleluya, para avergonzar lo fuerte, para avergonzar lo grande. Eso es lo que ha hecho el Señor, eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Usted y yo necesitamos del Espíritu Santo. Hay suficiente afirmación de la importancia de la presencia del Espíritu. Hay suficiente demostración de la esencia, pero también hay suficiente evidencia de la vigencia del Espíritu Santo. Eso no ha pasado de moda. Eso no es una moda. No. La participación del Espíritu Santo ha sido, es y será vital e indispensable hasta el último momento de la existencia de la iglesia en la tierra para poder cumplir con la misión que el Señor tiene reservada para la iglesia. Así que, hermano mío, ánimo. Necesitamos la unción espiritual. Necesitamos poder del Espíritu. Necesitamos la guianza del Espíritu. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos el compañerismo del Espíritu Santo en la ejecución de nuestra labor evangelizadora. Y para que esto sea una realidad, necesitamos la unción del Espíritu Santo de Dios. Vamos a estar de pie. Usted conoce ese coro que dice, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este
este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenidos a este lugar. Vamos a cantarlo una vez más y orar. Pero hermano, piense con este concepto. Yo necesito del Espíritu Santo. Lo necesito ahora. Lo necesito siempre. Necesito su gracia. Necesito su guianza. Necesito su poder. Necesito la autoridad que el Espíritu imparte a la vida del creyente para cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Cantemos una vez más. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Levantemos nuestras manos ahora. Espíritu Mientras aquí Roberto continúa cantando, usted y yo digamos al Espíritu Santo en palabras de oración el deseo que tenemos de Él, la necesidad que reconocemos que hay en nosotros de su presencia y vigencia en nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, mira a cada hermano y hermana en esta hora. Ayúdanos a entender la importancia de la acción, de la participación del Espíritu Santo en nuestra vida y en el cumplimiento de la gran comisión. Danos una unción fresca del Espíritu. Danos una unción fresca del Espíritu Santo. Ayúdanos a valorar su participación en nuestra vida y en nuestro quehacer cristiano. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. Aleluya, aleluya.